Yo pienso que esta charla, esta entrevista entre compañeros, debe empezar de esta forma. La Virgen para ti, tu Macarena. Muchas gracias, Curro. La Virgen, siempre la Virgen. Sí, la verdad que sé que azulejo es este. Es la última demostración de que la Virgen está en todos lados, ¿no? En todos lados. Recién llegado que estoy de América, de Venezuela, un viaje bastante accidentado, y lo que son las cosas de la Virgen, ¿no? Cuando llego a la ganadería de los Arangues, en Venezuela, en un pueblo que se llama Carora, después de muchos kilómetros, invitado por esta familia para estar un par de días de tentaderos allí en el campo, y llego al cortijo y me encuentro un azulejo de la Virgen, ¿no? Como tantas veces nos habrá pasado a todos los macarenos, ¿no? Y a todos los devotos de la Virgen. ¿Y tú qué pensaste en ese momento, ¿no? Cuando te encuentras a la Macarena allí en Venezuela, ¿uno qué piensa, qué siente? Bueno, todos sabemos que la Virgen tiene un alcance que se nos escapa, y en Latinoamérica es una Virgen muy venerada, como en todo el mundo. No es la primera vez que me ha pasado, pero sí es verdad que te vuelves a emocionar, ¿no? Y la reafirmación de decir, otra vez está aquí ella, ¿no? Ella nunca nos deja, siempre aparece, maneja las cosas como ella quiere, pero siempre está ahí. Yo pienso que la Virgen te escucha, te ve, te siente, ¿no? Te busca. Dime un momento concreto en el que ella haya aparecido, sin tú esperarlo, pero sin necesitarlo. Un momento de tu vida difícil en el que, sin esperarlo, ella aparece. Pues mira, sí, hay un momento que quizás nunca lo he contado. Es la primera vez que lo voy a contar, y fue, pues hará 4 años cuando José Antonio Fernández Cabrero me plantea la posibilidad de ir de teniente de hermano mayor en su segunda vez que se presentaba en la candidatura. Oye, para mí era un paso para mí era de mucha responsabilidad. Yo entendía que ser teniente de hermano mayor de la Macarena te focalizaba de una forma, y era algo que me tenía que pensar, y valorándolo un poco recuerdo que, no sé si tú sabes, que hay una empresa, Granos La Esperanza, que la Macarena, que es una empresa mexicana, que curiosamente tenía los sacos con la silueta de la Virgen. En la Casa de Hermandad, en el bar de la Hermandad, hay un saco de esos de arpillera enmarcado, que es una preciosidad. Y yo justo en ese momento, cuando estaba hablando con José Antonio, quedando para hablar con él, en esos momentos de valorar, de incertidumbre, de saber exactamente cuál es el camino que debía de coger, salgo fuera a la calle, que estaba hablando, y de repente al lado había una casa en obra, y había 4 o 5 sacos de papel ahí, sacando escombros de la silueta de la Macarena de la empresa esta. Una empresa mexicana que es muy difícil ver sacos de ella, y sin embargo aparecieron en ese momento, ¿no? Y en el momento, cuando estás hablando por teléfono, y dices tú, bueno, ¿quién soy yo para decir que no, o para pensar decir que no? Si la Virgen en esos momentos siempre aparece. Fíjate. Esta charla también es un repaso, un recorrido por tu vida, ¿no? Por tus mejores momentos y por los que te han marcado, ¿no? Uno de ellos fue el sucedido en el año 2015, cuando reapareciste en la maestranza, ¿no? ¿Qué te pasó con aquella estampita de la Virgen? Sí, es verdad, aquello fue algo fuerte, y que le agradeceré a la Virgen toda la vida en ese momento, porque son momentos muy delicados. Yo llevaba 9 años sin retirar, sin torear. Yo reaparecía, Curro, por un tema familiar. La ganadería de Miura, la ganadería de mi familia, cumplía 75 años lidiando de forma consecutiva en Sevilla. Y yo entendía que era un reto que la vida me estaba proponiendo, mi profesión de torero. Para mí, el ser torero, yo creo que tiene mucha parte de culpa haber nacido en la familia que he nacido, y yo veía que la forma de yo poder agradecer eso era reaparecer para torear esa corrida de toros. Es verdad que 9 años retirado, una corrida de toros de Miura, Sevilla. Yo me había retirado con 2 hijas que ni se acordaban que su padre era torero, y me planteaba reaparecer con 4 hijos en el mundo, y ya con una edad entendía que era una apuesta dura, difícil, fuerte, pero yo me veía capacitado de hacerlo. Entonces, claro, era todo pues casi un empezar de cero. Y resulta que yo tenía la costumbre, siempre lo hice mientras que estuve toreando, que dejar en cada vez que entraba en una capilla de una plaza de toros a rezar, dejaba una foto de la Virgen, ¿no? Una foto pequeña de los cultos,
porque en la furgoneta mía siempre viajaba un tacote de fotos en la guantera de la Virgen y siempre hacíamos lo mismo, que sabes que los toreros quizás somos un poco maniáticos o supersticiosos, como queramos llamarlo. Yo me bajaba de la furgoneta y el banderillero tercero, el tercero de la cuadrilla, llevaba una foto que me la daba siempre en el momento que yo entraba en la capilla y yo la ponía. De hecho, aun estando retirado muchos años, veía fotos mías en distintas capillas que yo había dejado. Repartiendo esperanza. Repartiendo esperanza. ¿Qué pasa, Curro? Que ese día la furgoneta es alquilada porque yo ya estaba retirado. Eran muchas las cosas que yo tenía que volver a poner, a meter en mi cabeza, a visualizar. Y de repente, la noche antes de la corrida de toros, durmiendo en mi casa, me doy cuenta que no tengo preparada la capilla que voy a poner en el hotel para rezar. Yo nunca he sido tampoco un torero de poner muchas estampas, pero sí llevaba mis 5 o 6 estampas, de las que estaba, por supuesto, la Macarena, Sor Ángela, el Cristo del Amor, el cura Leonardo, creo que la de la Virgen de los Reyes también solía llevar una foto. Bueno, el caso es que de repente veo que no tengo la capilla preparada. Y abro la mesilla de noche de mi casa y aparecen las 5 o 6 estampas, estas que te estoy contando, con las que yo suelo tener siempre, ¿no? Entonces esas son las fotos que yo llevo al Hotel Colón para poner la capilla. Ahí va una foto de la Macarena, por supuesto. Y cuando yo me estoy terminando de vestir, me acuerdo que no tengo fotos de la Macarena en la furgoneta. Entonces digo, esta me la llevo para ponerla en la capilla. Pero hay algo que hago justo antes de salir de la habitación, no sé si voy al cuarto baño, hay algo que no sé, recuerdo exactamente qué es lo que es, que yo suelto la foto. Salgo de la habitación en busca del ascensor, sin la foto, y cuando estoy llamando al ascensor le digo al mozoespada mío, a Juan, la foto de la Virgen no la he cogido. Y me dice Juan, lo normal, oye, pues vuelve a cogerla. Yo nunca he vuelto a la habitación de torear una vez que me he vestido. Cuando he vuelto ha sido ya porque ha terminado la corrida. Y en aquel momento digo, yo no voy a volver. 9 años sin torear y reaparecer con una corrida de toros de Miura, yo no vuelvo a la habitación. Llevamos el ascensor, llega el ascensor, recuerdo perfectamente que en el ascensor venía un matrimonio extranjero, que cuando se abre el ascensor se sorprende mucho de ver a un torero. Nos montamos en el ascensor los 4, bajamos a recepción, se abre la puerta del ascensor para salir. El Hotel Colón había bastante gente para ver a los toreros salir de allí. Se vista también en el Hotel Colón Manuel Escribano, que mataba a la corrida torera conmigo. Y de repente yo, cuando doy el primer paso para salir del ascensor, hay una persona joven que se cruza conmigo. Yo creo recordar que era joven, pero tampoco te lo puedo asegurar. Que a mí incluso me da la sensación que va a coger el ascensor que yo he soltado, porque en ningún momento me pide ni hacernos una foto. Esa persona pasa por al lado y recuerdo que me dijo, Dávila, suerte. Y yo recuerdo que le dije, muchas gracias. Y me da una foto de la Virgen. Me da una foto de la Virgen que yo en aquel momento se me sigue poniendo los vellos de punta. Entra esta persona en el ascensor o desaparece y yo dije, ya está aquí. Y es la foto que pongo yo en la capilla ese día. ¿Qué quiso decirte la Virgen? Yo creo que lo que nos dice tantas veces a los macarenos y que quizás nos esté diciendo ahora también, en este momento tan difícil que estamos viviendo. Aquí estoy yo con vosotros, confiar en mí, Pero que la que mando soy yo. Pero, y qué bonito es que ella te lleve contigo, ¿no? Que ella esté dentro de ti, ¿no? Que te proteja, que te cuide, que te diga con señales, aquí estoy yo, no tengas miedo, estoy contigo. Sí. Y que se manifieste de muchísimas formas, ¿no? Sí, y lo hace mucho. Y tú lo sabes, Curro, y cualquier persona, hermano de la Macarena, devoto, cualquier persona que incluso llega a la Basílica por primera vez, es lo grande que tiene esta Virgen, es lo incontrolable, se nos escapa de las manos, gracias a Dios, por eso la Macarena es la Macarena, ¿no? ¿Y qué milagros hace ella? Que tú conozcas. Causas imposibles que fueron posibles gracias a ella. Bueno, yo creo que muchos, ¿no? ¿Cuántas veces te cuentan cosas de accidentes de coche y aparece una estampa de la Virgen? Incendios, ¿no? Incluso de cosas conocidas en Sevilla y se salva a alguien y aparece una foto de la Virgen. En la misma tema de la Dana de Valencia, recuerdo que estando yo en la Junta de Gobierno llegaban gente con fotos que habían aparecido en los garajes de las casas y aparecía la Virgen. La cantidad de historias, de cosas que ha hecho la Virgen, que sigue haciendo y que hará. Y bueno, yo he vivido cosas como cualquier hermano de la Macarena. Si es verdad que cuando eres miembro de Junta, pues a lo mejor vives cosas fuertes que yo nunca pensé que iba a vivir. Hablaremos de ellas, pero lo cierto es que tú le has mirado cara a cara a la muerte, ¿no? ¿Qué supone mirar
cada cierto tiempo a los ojos de la muerte? ¿Qué mirada tiene? ¿Qué cara tiene? ¿Qué rostro tiene la muerte para ti? Bueno, Curro, los toreros no, nos habituamos a vivir con la muerte cerca. Sí es verdad que no pensamos en ella. O sea, yo nunca he sido consciente de que una tarde podía morir. Tenía que asumirlo, sabía que estaba ahí. ¿Convives con la muerte? Sí, convives con ella, pero bueno, también yo creo que cualquier ser humano, oye, hoy día nunca se sabe en qué momento te puede tocar, ¿no? A mí hay un refrán mexicano, una frase mexicana que me encanta, que dice, en México dicen siempre, cuando esté para ti, ni aun quitándote, cuando no esté para ti, ni aun poniéndote. Yo sabía que había tardes en las que el riesgo a la cornada era mayor. ¿Por qué? Porque eran tardes importantes, era tarde donde yo sabía que me iba a arrimar, son tardes muy duras, donde pasan mucho miedo, y yo curiosamente, como todos los toreros, Antonio Ordóñez dijo una frase que a mí me encanta. Antonio Ordóñez dijo que para ser figura del toreo hay que asumir que hay 7, 8 tardes a lo largo de la temporada que tienes que salir del hotel dispuesto a no volver a él. Dispuesto a asumir eso. Son cosas muy duras. Por eso los toreros cuando decimos, esta tarde me tengo que jugar la vida. Porque es Sevilla, porque es Madrid, porque es Pamplona, porque es una tarde clave en tu carrera. Eso es muy duro. Asumir eso y después ser capaz de llegar a la plaza y de hacerlo, ¿no? Yo recuerdo tardes en mi carrera en las que sabía que eran tardes clave para mí y que tenía que pasar algo. Y cuando los toreros decimos pasar algo, sabemos, esa frase siempre se dice, puerta grande o enfermería. Bueno, es que es verdad, que eran tardes que yo sabía que o tenía que triunfar o a lo mejor un toro me iba a coger. Y yo recuerdo, fíjate, que inconscientemente, y tampoco creo que lo haya contado muchas veces, yo recuerdo de dejar cosas en el hotel de forma más ordenada, decirle al mozo, he dejado el reloj en tal cajón, o he dejado... Porque yo en mi subconsciente sabía que a lo mejor no volvía al hotel. Pero bueno, que son cosas que todos los toreros lo vivimos y son cosas que es común a toda la carrera de los toreros. ¿Y la Virgen te ha salvado alguna vez, junto a la ciencia? Hombre, yo gracias a Dios, Curro, no ¿Un momento concreto en el que la Virgen te haya salvado de alguna acogida fuerte? Yo creo que nunca, yo gracias a Dios he sido un torero que tampoco he sido muy castigado por las cornadas, yo tengo 9 cornadas, no ha habido ninguna cornada grave de que yo en un momento dado pensara que podía pedir la vida, ¿no? Gracias a Dios. A mí la cornada más gorda me la pegan en Barcelona, que fue una cornada muy grande, que me partió el muslo, la safena, la femoral. Además era la primera cornada que a mí me pegaba un toro y me sorprendió mucho, me dio mucho miedo por la sangre, pero gracias a Dios no he vivido las circunstancias de otros compañeros de ver tú que puedes perder la vida. Pero sí es verdad que estoy convencido que la Virgen ha estado detrás en muchos momentos de mi carrera. Esa última tarde de Santander, cuando toreo con un traje que yo regalo a la hermandad y que la hermandad me presta. Como este, ¿no? Efectivamente. Esta es la foto que tengo en mi WhatsApp puesto, que mucha gente me dice, Eduardo, es demasiado fuerte la foto. Y yo creo que no, porque yo creo que resumen un poco lo que ha sido mi carrera de torero, que una tarde de toro pues, puede tener eso, y que son, para mí, que me cogiera este toro y me pegara esta paliza y que no me hiriera, pues es una prueba más de que la Virgen estaba ahí, sobre todo con este traje que estuvo tantos años en la hermandad y que ahora está otra vez en la hermandad. Ya roto y un poco con todo lo que pasó esa tarde, pero ahí está. Qué mejor sitio, ¿no? ¿Qué piensas si te digo miedo? Miedo, bueno, yo creo que el miedo es una sensación, Curro, que todos tenemos. Pero el torero, el periodista, el miedo es una sensación que va unida al ser humano. Es normal sentir miedo. Es de persona responsable. Lo que hay que ser capaz de superarte y de vencer ese miedo. Los toreros pasamos mucho miedo y pasamos ese miedo físico al toro, al miedo que un toro te coja, pero después hay un miedo mayor, que yo siempre es lo que intento transmitir, que el mayor miedo que tiene un torero es al fracaso, igual que cualquier profesional en su día a día. O sea, un torero asume que te coja un toro, lo que no asumo es fracasar. O sea, la sensación de una tarde de toro en la que tú no has sido capaz de responder a las expectativas, eso es lo que a los toreros nos da miedo. Y yo sigo sintiendo mucho miedo. Yo sigo sintiendo miedo como padre, de ser buen padre, sigo sintiendo miedo como marido, como amigo. El miedo nunca me va a abandonar. Que antes sentía un miedo distinto por el miedo físico al toro, evidentemente, pero que el miedo nos va a acompañar toda la vida.
¿A qué le tienes más miedo? ¿A la muerte o al fracaso? Al fracaso, al fracaso. Por encima de la muerte. Sí, hombre, lo que pasa es que, claro, es fácil decirlo, esto es como todo, esto, después hay que hacerlo. El fracaso es muy duro, y más como torero, Curro. Esa frase de Juan Belmonte, ¿no? Cuando, en aquella competencia que tenía con Joselito el Gallo, que uno eran de Joselito, otro de Juan Belmonte, y cuando Joselito el Gallo pierde la vida en Talavera, con 25 años, Belmonte, tantos años detrás, se suicida, como sabemos, y durante mucho tiempo, por lo visto decía esa frase de José me ganó la batalla aquella tarde en Talavera. Al final, un torero no quiere morir en la plaza, pero si hay que morir, que sea en la plaza. Fíjate, fíjate. Pero bueno, que yo en mi caso le doy gracias a Dios de haber estado 10 años de matador de toros, de que me han pegado con nada los toros, porque es normal que te la tienen que pegar, pero que gracias a Dios pues, hoy puedo disfrutar de estar con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, y haber vivido eso. Pero existe el miedo y la soledad. ¿Qué sientes si te digo la palabra soledad? Pues también, algo durísimo. Yo creo que comparable con el miedo. Casi peor es la soledad que el miedo. La soledad, el sentirte solo, y los toreros nos sentimos muchas veces, muchas horas solas. Háblame de eso. Sí, porque bueno, hay muchas horas previas a la corrida, la noche antes de la corrida, la mañana de la corrida, la de vueltas a la cabeza que le das. Yo para mí eran los momentos más duros. Yo creo que en toda la vida los previos son peores. El torero en el fondo, yo por lo menos... Los momentos en la habitación. Sí. Yo estaba deseando vestirme torero, llega a la plaza. Yo en el momento que me empezaba a vestir de torero ya empezaba a venirme arriba, pero la mañana de la corrida es durísimo. Pero, Curro, en el toreo y en todo, tú en tu día a día, cualquier profesional, una vez que uno entra en acción, el ser humano tira para adelante. El problema es todas esas horas previas en las que tú dudas si merece la pena estar ahí. ¿Merece la pena esto? Y ahí es donde hay que luchar contra esa pregunta. Fíjate que yo, una cosa que me pasó bonita fue cuando yo maté una correa en Pamplona de Miura, que intentando descansar, intentando dormir la siesta, es algo que cuento mucho porque creo que es un ejemplo que puede servir a mucha gente. Yo recibí un mensaje de mi amigo y admirado Pepe Luis Vázquez, en el que me ponía un mensaje en el que me decía, era pues 4 o 5 horas antes de la correa de toro, y me ponía, Eduardo, mucha suerte, tranquilo que va a salir todo bien, y recuerda que todo es más fácil de lo que imaginamos. Y es verdad, yo creo que al final todo es más fácil. Lo que pasa es que de tanto darle vuelta a la cabeza, lo ves muy difícil, lo ves imposible, lo ves todo negro. Después llegas al momento y el ser humano tira para adelante. ¿Qué duele más? ¿La cornada de un toro o de un amigo familiar? Hombre, siempre de un amigo o de un familiar, eso está claro. Cuando tú te llevas una decepción con una persona en la que tú habías confiado, como tú a lo mejor le puedes fallar a otra persona en un momento dado, que a lo mejor el hombre lo ha hecho sin querer, con sus circunstancias, o todo tiene un motivo. Pero la cornada del toro en sí, Curro, no duele mucho. El torero está tan caliente, con tanta adrenalina, en una situación tan especial, que muchas veces los toros nos cogen y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando nos levantamos y vemos que estamos sangrando, o que un compañero te dice, oye, que te ha pegado la cornada, que te ha calado, como decimos nosotros. Pero son momentos donde se pasa tan rápido. La cornada del torero duele porque tiene que parar de torear, porque pierdes unos compromisos que a lo mejor son clave para tu carrera. La cornada de un amigo o de un familiar, eso queda para toda la vida. Y emocionalmente, ¿cuál ha sido la cornada que más te ha dolido? Como torero. Como persona. Mira, yo tengo 51 años, Curro. Creo que me quedarán situaciones por vivir en las que me decepcionen, como yo puedo decepcionar a otras personas en un momento dado, con o sin intención. Pero sí es verdad que ahora mismo te puedo decir que yo en estos meses anteriores en la Hermandad de la Macarena me he llevado decepciones que pensaba que no me las iba a llevar. Pero bueno, tampoco hay que dramatizar más, pero sí es verdad que ha habido actuaciones que yo no me las esperaba. Pero bueno,
Creo que todo tendrá su porqué y cada persona tendrá sus circunstancias. Fíjate. ¿Y a ti te pesa tu apellido, Eduardo? Mira, yo creo, a mí nunca me ha pesado, no he sentido, ten en cuenta, Curro, que yo vengo de una ganadería, de una familia de ganaderos, en la que yo doy el paso a intentar ser torero, lo consigo gracias a Dios. En ningún momento cabía la comparación de es mejor que el padre o igual, como otros compañeros míos de toreros que sí tenían la comparación de que su padre había sido un torero importante. Yo vengo del mundo de la ganadería, de una familia ganadera plenamente, y doy el paso a intentar ser torero y gracias a Dios lo consigo. Entonces no he sentido ese peso. Sí sentí un poco el peso en el sentido de que yo reconozco que al principio de mi carrera hubo mucha gente que dudaba de mí como torero. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que había mucha gente y te puedo decir que también en mi propio entorno. En mi propio entorno. Incluso tengo que reconocer que incluso yo hubo momentos en los que dudé de mí. Porque, bueno, todo el mundo, oye, Eduardo, esta es una profesión muy difícil, esto es muy duro. Y entonces yo hubo un momento que yo digo, joder, empiezas a dudar y empiezas a valorar, oye, ¿seré capaz, no seré capaz? Incluso creo que se creó un poco una imagen alrededor mía que por un lado fue negativa, pero por otro lado también tengo que reconocer que a mí me ayudó a superarme. Yo noté que hubo mucha gente que no se creían que Eduardo Dávila Miura quería ser torero de verdad. ¿Y tu abuelo quería que tú fueras torero? No, para mi abuelo fue un gran disgusto. Un gran disgusto, lo que pasa es que es verdad, Curro, que él ya en ese momento, año 96, 97, él fallece en el 96, julio del 96, en ese momento él ya no estaba bien del todo la cabeza, intentamos ocultárselo. ¿Pero por qué? Porque él no quería que tú fueras torero. Porque para él, la familia Miura siempre es una familia con un sentido de la responsabilidad, de intentar no llamar la atención, y en el fondo también quizá un poco oye, toda la vida de ganadero y de repente un nieto mío sale torero o intenta ser torero. Yo creo que a él, él verá que me había visto torear en el campo, pues yo llevo toreando mucho tiempo, pero yo siempre transmitía que yo toreaba porque me gustaba, que yo era aficionado práctico, que no iba a pasar de torear a festivales, y de repente hay un momento que veo que yo quiero intentarlo, ¿no? Entonces a mi abuelo no le gustó, lo que sí pienso con el tiempo que estaría muy orgulloso de lo que ha sido mi carrera como torero, y después, pues mis tíos también, mis tíos Eduardo y Antonio, que también son personas para mí muy importantes, igual que mi familia en general. Pero sí es verdad que yo en mi carrera de torero me he acordado muchas veces de mi abuelo. Y en tardes clave, eso de Miura, esa reaparición, oye, yo lo hacía por la familia, por agradecer el milagro de que la ganadería de Miura a día de hoy lleve 183 años en manos de la misma familia. Y para mí la mejor forma de agradecer eso era que yo, siendo torero, toreara esa corrida. Bueno, porque entiendo que él también te enseñó a la esperanza, ¿no? Él fue uno de los artífices de que tú a día de hoy seas macareno, ¿no? Por supuesto. Yo creo que como en muchas familias de Sevilla, Curro, no solo con la Macarena, con muchas hermandades, es algo que asumes desde que naces sin darte cuenta, ¿no? En mi casa la Macarena era algo que venía unido, ¿no? Como en muchas casas de muchos sevillanos. Es verdad que yo coincide que nací cuando mi abuelo era hermano mayor, que él me hace hermano, y que hay algo ahí quizás que al yo llamarme Eduardo, a mi madre ponerme a mí Eduardo, que en un principio mi madre siempre me ha contado que no me iba a llamar Eduardo, es mi abuelo el que le dice, porque por lo visto, según me contaba mi madre creo que tenía pensado llamarme Pablo. Y mi abuelo, cuando yo nací, en la clínica le dice, ¿cómo lo va a llamar? Pablo. ¿Y Pablo por qué? No sé, no, pero no hay ningún Pablo Dávila, ¿no? Y entonces mi madre ve que a lo mejor le hace ilusión que me llamen Eduardo, entonces le pregunta a mi abuelo, papá, ¿tú quieres que se llame Eduardo? Y él, por lo visto, digo, hombre, pues por lo menos un nombre de la familia. Entonces me ponen Eduardo, y es verdad que por circunstancias de la vida, Curro, para mí creo que es una de las personas más importantes de mi vida, mi abuelo, porque yo con él viví muchas cosas. Yo, hasta el año 96 que él muere, pues estoy muy cerca de él. Yo tuve la suerte de que me gustaba el campo y me iba muchos fines de semana con él al campo. Mi abuelo es el que me acerca de verdad a la hermandad de la Macarena, porque yo el otro día pensaba, yo recuerdo de ir con 5, 6 o 7 años a la Macarena, a los cultos, al sextenario. Recuerdo ir con mi abuelo a la comida de hermandad. Y yo decía, bueno, con esa edad yo como
bueno, pues mi abuelo me llevaba. Yo tengo recuerdos de sentado en una mesa en la comida de hermandad, en el Hotel Macarena, que aquellas comidas eran larguísimas, cantaban saetas, pues, recitaban poesía, y yo allí sentado, no sé ni dónde me sentaría. Bueno, pues a mi abuelo le gustaba que yo fuera y yo iba con él, y entonces para mí mi abuelo ha sido referente. Me hubiera gustado tenerlo mucho más tiempo, como todo el mundo, pero bueno, ten en cuenta que mi abuelo fallece cuando yo ya soy novillero con picadores, en el año 96. Entonces, todavía muchas veces me pregunto, y me lo sigo preguntando, no solo ya en el día a día, sino cuando he sido torero, en todo, ¿cómo actuaría mi abuelo en esto? ¿Cómo lo haría él? Porque a mí me marcó mucho, tanto él como mis tíos, como mi padre. Al final son referentes que tú te gusta decir cómo actuarían en este momento. Y canalizando ya esta conversación en la Virgen, tú que has sido miembro de Junta durante 7 años, cuéntame cómo es la Macarena en la intimidad, cuando estás tú a solas con ella, cuando no hay nadie. Pues mira, la Virgen yo creo que no voy a descubrir nada nuevo, Curro. Y me parece incluso un poco de falta, no falta de humildad, pero tú me haces la pregunta y yo te contesto, pero habrá mucha más gente que sea mucho más capaz que yo de retratar lo que es la Macarena sola con ella. Pero es tremendamente grande, tremendamente importante y a la vez tremendamente humilde. O sea, yo creo que no me he terminado de acostumbrar, ni creo que haya nadie capaz de acostumbrarse a lo que es la Macarena. Ni somos capaces incluso de explicarlo. Sí es verdad que a mí había un momento que particularmente y egoístamente a mí me gustaba mucho, intentaba vivirlo, que eran los besamanos, que nosotros en el reparto de horario entre los miembros de Junta pues nos repartíamos un poco. Y yo siempre pedía estar temprano en la Basílica, ser el primero en estar en la Basílica. Primero porque yo soy una persona que no soy muy, vamos, que me suele estar temprano siempre. Y que para mí llegar a la Basílica a las 7 menos cuarto de la mañana, ver ya una cola de gente esperando allí, llegar tú y que ser el primero en entrar por ser miembro de Junta, es un regalo que la Virgen te da, y decirle al guarda, oye, a las 7 se abre, ¿qué pasa? Que ahí había 4 o 5 minutos que yo estaba solo con la Virgen. ¿Y tú sabes lo que pasaba? Eso, háblame de eso. ¿Tú sabes lo que me pasaba a mí? Te lo digo de verdad. A mí me daba hasta miedo. O sea, yo decía, bueno, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para estar aquí solo con ella? Había un momento que estaba las limpiadoras terminando de limpiar la basílica y yo entraba y veía a la Virgen allí. Claro, la Virgen te impone tanto, pero es que a la vez impone, pero es humilde, no sé. Y entonces yo llegaba allí, me ponía delante de ella, rezaba un momento y yo quería ya abrir. ¿Y tú qué le decías a la Virgen? Es que la Virgen ahí es tan grande que te absorbe, Curro, es que no te deja ni hablar. Yo creo que en el fondo lo que le dice todo el mundo, dale gracias. Es que al final lo único que puedes hacer tú a la Virgen es darle las gracias. Gracias por ser macareno, porque ella te dé la oportunidad de ser miembro de Junta y poder vivir ese momento. Y me preguntaba, bueno, yo ahí en un momento preguntaba, ¿yo quién soy para estar aquí solo con la Virgen? Y en aquel momento, pues de verdad, me iba al guarda David, oye David, vamos, abre ya. Faltan 10 minutos, abre ya, hombre. Que está. y en esos años, ¿no? Tanto cuando eras acólito, miembro de Junta, nazareno, ¿tú qué ves en los ojos de la gente cuando ven a la esperanza? Bueno, ves. ¿Cómo se definen las miradas de los devotos de la Virgen? Hombre, yo creo que es muy difícil de definirlo, Curro, la verdad. Yo no me siento capaz porque son tantas las miradas que se ven ahí. ¿Y cómo son esas miradas? Son yo creo que de agradecimiento y de confianza, ¿no? Yo creo que la gente cuando ve a la Virgen lo que siente es la confianza, es decir, aquí está mi madre y yo me echo en los brazos suyos, que es lo que al final creo que tenemos que aprender, ¿no? Que hay momentos en los que te da la sensación, o por lo menos yo la he tenido, de que nos creemos que nosotros podemos manejar, podemos mandar, podemos tomar decisiones. Al final yo estoy convencido que la Virgen es la que manda. Al final ella es la que lo mueve todo. Curro, en una hermandad con 430 años de vida, fíjate la de oficiales de Junta que han pasado,
la de hermanos mayores que han pasado, y aquí son todos prescindibles. Aquí lo único imprescindible son los titulares y los hermanos. Y entonces yo creo que ahí debemos de tener plena confianza en la Virgen, que ella manda, que ella sabe cómo tiene que hacer las cosas, porque creo, sinceramente, que nos está dando cura de humildad todos los días. Entonces yo en esos momentos que veo en la mirada de la gente, veo eso, confianza, aquí está mi madre, yo me voy a echar en sus brazos. ¿Qué mejores brazos que echarte que tu madre? Fíjate. ¿Y qué lección de vida, si me tuvieras que decir una, te enseñó Luis León? Oh, qué bueno, fíjate. Una lección de vida, un aprendizaje que él te enseñó para siempre. Sentir macareno. Y verdad. Verdad, o sea, Luis no tenía término medio. Habrá gente que lo quiera mucho y gente que lo haya odiado. Luis tenía un corazón que no le cabía en el pecho, pero era una persona tan por derecho, tan franca y tan poco política, que claro, que entiendo que haya gente que no lo terminaran de entender, pero para mí ha sido una persona clave en mi vida como macareno y en mi vida como torero. Sin ser persona taurina, me aportó mucho. Fíjate. Te decía que tú has sido acólito, nazareno, pero también penitente. Sí. En el tramo del Señor de la Sentencia. Yo también lo quiero tener presente. Hay que ver lo que tenemos que aprender del Señor de la Sentencia, esa humildad que él tiene, como decía Rafa Serna, ¿no? De ver cómo pasan ante él para ir a la Virgen, a su madre, es verdad. Y él lo permite. Es verdad. Y con su humildad y con su mirada, porque él nos mira, sí, permite que pasemos de él, que los viemos para llegar a ella, ¿no? ¿Qué has aprendido del Señor de la Sentencia? Bueno, no solo que he aprendido, sino momentos que me llevo con el Señor de la Sentencia. Para mí hay un momento que puede ser de los momentos más bonitos que he vivido yo en la Hermandad de la Macarena, como te hablo como miembro de Junta, ¿no? Pues, que fue en el Via Crucis cuando fuimos al Hospital Macarena. Además, lo tengo totalmente en la cabeza porque recuerdo que el Señor de la Sentencia llegó allí cantándole Pescador de Hombres. Y yo en aquel momento sentí un clima que se escapaba. Los enfermos, los médicos, las enfermeras y el Señor de la Sentencia con Pescador de Hombres y el Sentencia ahí, yo creo que ha sido de los momentos más fuertes que he vivido en la Junta. Vamos, que se me quedó como diciendo el Cristo de la Sentencia, oye, que yo también estoy aquí. Fíjate. Como te decía anteriormente, ¿no? Tú saliste de penitente muchos años, ¿no? Sí, yo salí muchos años de nazareno. Los primeros años, recuerdo perfectamente el primer año que hice la estación de penitencia completa, algo que se te queda grabado, y después salí 4 años de acólito. Es verdad que justo ya cuando empecé a torear, veía que no quería seguir, pues no me parecía, y luego muchos años de penitente. Retomando ese tema y haciendo un símil, ¿tu cruz en la hermandad puede ser la gestión de la restauración de la Virgen? Sí, lo asumo. Yo creo que la cruz mía es esa, evidentemente esa, y después también, oye, pues habrá habido gente a la que le he fallado, a lo mejor, hermanos que a lo mejor se han sentido un poquito defraudados por mí, pues es una cruz que asumo. Evidentemente, yo creo que es de los momentos más difíciles, más complicados que me ha tocado vivir a mí y a mis compañeros de Junta. Pues si te parece vamos a analizarlo y poco a poco vamos a ir hablando de cada una de las fases de esta restauración. Primero quiero preguntarte por esa semana, por esos 5 días en los que Arquillo interviene a la Virgen, ¿no? ¿Aquello quién lo supervisa? ¿Qué oficial de Junta de la Hermandad está pendiente de lo que está pasando? Bueno, podíamos estar pendientes todos. Esa semana, ¿eh? Vamos a ir poco a poco. Primero, esos días. Podíamos estar pendientes todos porque todos teníamos acceso a la habitación donde se estaba haciendo las labores de conservación y mantenimiento de la imagen de la Esperanza, de la Virgen de la Esperanza, que anteriormente se había hecho la Virgen del Rosario y el Cristo de la Sentencia, de igual forma. Sí es verdad que yo, por ejemplo, en ningún momento subí. Yo no sé si hubo compañeros míos que subieron más o menos. Es verdad que tanto el prioste de la Esperanza... Y el mayordomo, ¿no? Digo yo. Y el mayordomo, por supuesto, el profesor Arquillo, el equipo del profesor Arquillo, eran las personas que estuvieron allí constantemente. ¿Durante aquellos días no notasteis que algo estaba pasando? Pues Curro, yo, la verdad, yo no subí a ver a la Virgen y
y por supuesto algo que toda mi vida nunca creo que me perdonaré. Sorprendentemente no estuve la noche en la que la Virgen se repone al culto, yo no estaba en Sevilla, y para mí es incomprensible que el teniente hermano mayor de la Macarena no estuviera el día que la Virgen se reponía al culto. Pero igual que te digo una cosa, te digo otra. Yo, analizándolo esto, yo creo que nosotros que somos personas de fe, personas que estamos cercanos a Dios, yo estoy convencido que en todo esto aquí el demonio ha estado presente. Aquí ha habido sitio para que el demonio haya entrado por una rendija. ¿Y ha entrado? Y ha entrado. Aquí el demonio ha entrado. ¿Por qué? Porque pasa una serie de circunstancias, y también asumo que esto también ha pasado porque la Virgen ha querido. O sea, que yo creo que la Virgen, en sus planes, puede ser que esto pasaba. Yo también lo creo. No, yo estoy convencido. Con un motivo evidente. Y estoy convencido que a la larga, pues este peaje tan caro que ha tenido que pasar la Hermandad de la Macarena, a la larga será para bien, porque quizás esta restauración que se le está haciendo a la Virgen, pues va a ser un punto de inflexión en cuanto a lo que es la talla, el tema de los bichos estos que se habían visto ahora, que a lo mejor no se hubiera hecho tan exhaustivo como se ha hecho. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo plena confianza y no siento ninguna culpabilidad de cara a mis compañeros que estuvieron esa noche. A mí me duele cuando hay gente que me dice que yo, y los que estuvieron allí, no. Los que estuvieron allí, de momento, hicieron algo mejor que yo, que es estar. Y ahí había hermanos de junta y no de junta, que conocen tan bien a la Virgen de la Esperanza, que la quieren tanto y que la conocen tanto, que es inexplicable que la Virgen se subiera al culto. Estoy de acuerdo, pero que eso pasó por algo, y que yo no creo que por mucha más gente que hubiera, esa decisión tuviera que ser muy difícil. Y yo considero que yo de verdad deseo que ninguna junta de gobierno de ninguna hermandad pase por lo que ha pasado esta junta en ese sentido. Que evidentemente culpa tenemos, pues claro que tenemos culpa. No culpa, más que culpa, responsabilidad. O sea, yo me siento responsable de lo que ha pasado. Culpable no, porque yo culpa creo que es cuando tú haces algo sabiendo intencionadamente que el desenlace va a ser negativo. Y yo estoy convencido, por supuesto, tengo clarísimo, que ni el profesor Arquillo, ni su equipo, claro, ni su hijo. Pero esa es la pregunta. Pero ¿quién interviene a la Virgen? Porque el profesor Arquillo está jubilado. ¿Esos trabajos quién los hace? ¿El hijo o el padre? ¿David o Francisco? Es que no lo aclaran todavía. Yo lo que sí creo que el error humano existe, Curro. ¿Pero quién lo comete? El error, ¿El padre o el hijo? humano existe. ¿Cuántas veces la Virgen... Es que la Virgen de la Macarena es incontrolable, Curro. Es que en el fondo tenemos que tener fe. Estamos todo el día rezando. Estamos todo el día yendo a misa. Queremos que los hermanos recen, que vayan a misa, los cultos. Y ahora, en un momento de esto, queremos buscar un culpable personal que posiblemente no lo haya. Que esto han sido una serie de circunstancias que se han ido sumando unas a otras, y que la Virgen ha dicho, esto va a pasar porque yo quiero. Bien, me has dicho... Y os voy a dar una cura de humildad a todos los que os creéis que sois capaces de manejar la hermandad. Que aquí la que mando soy yo. La que mando soy yo. A ver, me has dicho mucha información y voy a intentar que en casa poco a poco se vaya clasificando, ¿vale? Sobre todo para ordenar el proceso y todo lo que sucede. Esa semana... Hombre, hasta lo que yo sea capaz de... Sí, tu experiencia. Sobre todo porque hay una cosa, que hablo desde un punto de vista de desconocimiento, de imagen, de restauración. Tú no te preocupes. En ningún momento me decían, Eduardo, ¿y tú no estuviste? Yo no estuve, pero... ¿Y si hubiera estado? ¿Hubiera arreglado algo? Posiblemente no. Pues yo, ¿cómo le voy a decir? ¿Quién soy yo para decirle al profesor Arquillo, oiga, don Francisco, yo esto no lo... ¿Y alguien lo ha hecho? Yo no lo sé, Curro. ¿Algún miembro de Junta le ha dado indicaciones a Arquillo? Que yo sepa, no. Vale. Que yo sepa, no. Vale, pregunto. Bien. Entonces, para recapitular, esa semana no veis nada raro. No hay conversaciones, no, todo marcha en orden, ¿no? Según la intervención que se está desarrollando. Llegamos al viernes y tú no estabas. Yo no estaba. ¿Qué fue de ti aquel día? Pues mira, Curro, vuelvo a repetirlo. La gente me pregunta, oye, pero ¿tú por qué dimites? Hombre, ¿por qué dimito? Dimito por varias
por varios motivos, pero hay uno que yo no me puedo perdonar en la vida, que es no estar. Es que yo no soy capaz de dar una explicación. Claro. No puedo decir ni que mi madre estaba mala, ni que toreaba. Oye, si hubiera estado fuera por algo de trabajo... Estabas descansando, ¿no? No, yo ese fin de semana me voy fuera de Sevilla, lo tenía esto, y yo creo, Curro, también, y con esto no quiero justificarme, pero Curro, yo creo que muchas veces las hermandades perdemos mucha fuerza en cosas que a lo mejor no son tan importantes. Y en lo realmente importante se nos escapa. Y yo, si me tengo que echar parte de culpa encima mía, me la he hecho en el sentido de que en tantas cosas que estamos. Oye, que hay que estar en esto, que hay que estar en lo otro, que cuántos vamos ahí, que cuántos no sé qué. Y de repente, cuando va a salir la Virgen después de 4 días de no estar en el culto, de reponerse, el teniente hermano mayor de la Maguena no está, yo no estoy. O sea, yo no... Inconcebible. Claro. ¿Por qué? Pero lo cierto es que de 14-15 había solo 5 o 6. ¿Por qué solo hubo 5 o 6 miembros de junta? ¿No le disteis importancia a lo mejor al proceso, a aquel día? Pero como tú hubo muchos. Había otra compañera que también estaba en una zona cercana a la tuya. Es decir, ¿por qué solo había 5 miembros de junta? Bueno, es verdad que a lo mejor... hubo un poco de... ¿Relajamiento, confianza? Bueno, puede ser también. Ten en cuenta también que a mí cuando me hablan de, oye, hay que hacer esto, está aprobado en Junta de Gobierno, que cada cierto tiempo pues, el profesor Arquillo, oye, yo llevo escuchando hablar de Arquillo toda la vida en mi casa, Curro. O sea, el profesor Arquillo es el que le hace el estudio a mi abuelo de la posible restauración de la Virgen, el estudio que tiene mi abuelo es del profesor Arquillo, fotos que, fíjate lo que es la vida, ahora han servido también a Pedro Manzano, fotos que las tenían mis tíos en el campo, las ha tenido Pedro Manzano, porque ese estudio lo hace Arquillo para mi abuelo, en el cual le dice que la Virgen hay que restaurarla, y mi abuelo, el hombre, pues cada uno como es, entiende que muy bien, que hay que restaurarla, pero que a él le queda 1 año de mandato y que él no se va y fue don José González Reina. Entonces, Arquillo, oye, a mí me inspiraba una confianza absoluta. O sea, es que cuando se plantea, es que ni se me pasa por la cabeza Arquillo, su equipo. Pues sí, a lo mejor pudo haber algo de confianza, lo cual creo que es una enseñanza para todos de que la confianza mata al hombre. Bien, ordenando todos los acontecimientos, ya entramos en tu experiencia personal. Sábado 21 de junio. Personalmente, ¿cómo te levantas? Pues bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tu amanecida aquel día? Como el de muchos macarenos, Curro. Yo me levanto, como te he dicho antes, yo me suelo levantar muy temprano y me levanto por la mañana y tomando café a las 7 de la mañana. Yo estaba en el puerto de Santa María. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Estaba yo tomando café y bueno, y entonces mandan fotos al grupo en el que aparecen las fotos de la Virgen. En aquel momento yo cuando veo la foto pego un respingo y escribo. ¿Y qué ha pasado? Señores. Y entonces empiezo ya a hablar con compañeros de junta que me empiezan a explicar todo, entonces en ese momento... ¿Pero y qué te dicen? Porque ahí todavía no se habían abierto las puertas. Bueno, yo lo veo a las 7, no sé si consigo hablar un poco más tarde, no sé exactamente el horario, lo que sí, yo cojo el coche y me voy para Sevilla, por supuesto. Sí, pero ellos, ¿qué te decían? Cuando tú preguntas, oye, ¿qué ha pasado? ¿Tus compañeros? Pues me comentan que se vivieron momentos muy complicados, momentos de sorpresa, de Arquillo que iba a volver, se intenta hablar con Arquillo y Arquillo no pueden hablar con él, pero yo en ese momento no quería, yo por teléfono, yo quería estar en la Basílica, Curro. Vale. Y cojo a mi familia y digo, vámonos para Sevilla. Vale. Y llegas a la Basílica, ¿qué pasa? Llego a la Basílica, bueno, yo en el camino hablo con compañeros de junta y entonces, cuando llego a la Basílica, pues bueno, un momento muy difícil, muy complicado. Es verdad que recuerdo que había varios hermanos en la entrada que... Eso es, pero sí. Quiero definir momento a momento. Sí. ¿Te intentaron agredir? No, para nada. ¿E increpar? ¿Te increparon? Bueno, no. ¿Te insultaron? No. O sea, hubo un momento en que dijeron, vaya, y era normal, creo. ¿Qué dijeron? Bueno, vaya tela, no sé qué, dimisión. ¿Y tú qué dijiste? Pues yo dije que lo único que podía hacer era pedir disculpas. Pero porque creo que es lo que había que hacer, ¿no? Simplemente. Ustedes, perdonad, yo pido disculpas y a partir de eso pues ya... A partir de ahí entras y en 24 horas la Virgen adquiere 3 rostros diferentes. El de por la mañana, el de por la tarde y el del domingo.
En esas 24 horas, ¿qué sucede? Bueno, primero hay un tema, para mí hay 2 o 3 personas claves en estos momentos, que a mí, particularmente a mí, yo no sé cada uno qué impresión tendrá, pero yo tengo totalmente personas que para mí fueron clave. Para mí fue clave la confianza, la cercanía de Carlos Peñuela y de la persona esta... ¿Esteban Sánchez? Esteban Sánchez. Esteban Sánchez, yo hablo por teléfono con él. Esteban Sánchez estaba en Granada y yo hablo con él porque me dicen que es una persona totalmente cualificada para el tema de pestañas y se identifica que la Virgen puede tener un problema de pestañas, de ojo. Bueno, entonces yo hablo con esta persona, estaba en Granada, este hombre coge el coche y se viene para Sevilla. Y este hombre, yo solo puedo hablar bien de él. Bien. De la humildad que tuvo, de la entrega absoluta que tuvo y de que se puso, el hombre asumió el intentar ayudar en un momento que para nosotros era muy difícil. Claro, lo que pasa es que ahí se toman una serie de decisiones donde intervienen personas como las que tú citas. No, interviene ¿Quién solo... interviene? Interviene solo... Esteban, sí. Carlos Peñuela no toca a la Virgen. Carlos Peñuela no toca. Bien. Está ahí siempre, Bien. con nosotros. Bien, yo pregunto, esas decisiones se toman sin consultárselo a la Iglesia y a los hermanos, ¿no? ¿Por qué se toman todas esas decisiones sin abrirlas a la hermandad y a la Iglesia, a Palacio? Curró. ¿Por qué? Porque era un momento tremendamente complicado. Pero la estabais jugando, ¿eh? Sí, por supuesto, pero yo creo sinceramente que ahí había que tomar decisiones. Yo estoy muy satisfecho, te lo digo de verdad, y si rebobinara la película, volvería a hacer lo mismo que hicimos. En el sentido de, oye, aquí hay una persona que nos puede aportar en esto. Evidentemente era muy difícil tomar decisiones con la presión y el estado de shock que teníamos. Te vuelvo a repetir lo mismo, Curro. No le deseo a ninguna junta de gobierno que pase por lo que ha pasado esta junta en ese momento. Porque es verdad que tú ves otra junta, a lo mejor otra junta, y yo, pero ¿cómo ha pasado esto? Cuidado, que no estamos ninguno libre. Y a la prueba está que a raíz de lo que ha pasado con la Macarena, Curro, han salido en prensa otras intervenciones, otras restauraciones que 2012. También fueron muy polémicas. En el párpado, no sé si sabes que ayer Ignacio Cáceres también dijo aquí, en 101, que Pedro Manzano le ha expuesto a la comisión que en el año 2012 también pudo haber una presunta extralimitación de arquillo en el párpado derecho. Bueno, pero estoy hablando no solo de la Macarena, de otras imágenes. Que a lo mejor esas restauraciones de aquella época ahora hubieran tenido una dimensión grandísima. Hay un tema de prensa, de la gente habla, la gente hace fotos. Pero entonces, nadie explica por qué la Virgen se vuelve a exponer al culto. ¿Por qué se decide que se exponga en esas circunstancias? Pues mira, yo te voy a hablar con total lo que pasó allí. La Virgen, cuando llega Esteban, la Virgen mejora. Sí, pero ya estaba expuesta al culto. Vale, ya se había abierto, ya se había abierto. La Virgen mejora. La Virgen empieza a mejorar. Y si hay un momento en el que yo nuevamente vuelvo a asumir un error mío, lo asumo nuevamente. Empezamos a tener la presión de que había una boda. Por la tarde, a las 6, creo recordar. Yo en aquel momento veo que la Virgen está mejorando por momentos, porque otra de las cosas de las enseñanzas que me ha dado, la Virgen de la Esperanza es tan grande y tan humilde que con nada... Estaba diciendo, yo ahí viví cosas que ojalá no lo había vivido, Curro. Pero una vez que han pasado, le doy gracias a Dios de lo que he vivido cerca de la Virgen. Pero, ¿y qué pasó entonces con las bodas? ¿Qué pasa? Que hay un momento en que la Virgen está mejorando y yo planteo, y eso sí lo puedo decir libremente, y si no, vamos, planteo que se cierra el camarín, que el señor de la sentencia presida la boda y que se abra para la boda. Ahí estábamos 5 o 6 miembros de junta y es verdad que ahí ninguno me apoyó. Eso sí lo puedo decir. Y yo ahí dije, señores, un momento, ¿por qué no el señor de la sentencia preside? ¿Y qué dijeron? Mis compañeros de junta en ese momento creen que se va a alarmar más a la gente si no está la boda. Y entonces también te tengo que decir, Curro, que a mí reconozco que me faltó personalidad para decir, oye, yo soy el teniente hermano mayor, ahora mismo José Antonio Fernández Cabrera no está aquí,
la decisión es mía. El Señor de la Asistencia preside el altar, la Virgen se cierra. Me faltó personalidad, lo reconozco, y se abre para la boda y se abre para la sabatina. Y luego, de nuevo, por la noche es cuando se produce esa intervención un poquito más extensa que la de la tarde con Esteban, y ya se aplican esas veladuras y la Virgen ya se parece un poquito más a lo que vi. Y me vuelvo a equivocar quizás, o nos ¿Sí? volvemos a equivocar, porque hay mucha gente que entiende. Yo eso, el sacar a la Virgen, bajarla después, no sé si fue un acierto o un error, Curro. Pero yo, la verdad, mi opinión era que yo quería que los hermanos la vieran. Yo me ponía en el pellejo de los hermanos de calle y yo decía la incertidumbre que tendrán los hermanos, las preguntas que se estarán haciendo. Sin embargo, hay otros hermanos que decían que no teníamos que haber sacado a la Virgen abajo. Es más, yo asumo si fue un nuevo error. A ver si tú me puedes contestar a esta pregunta, que yo creo que es clave en todo esto. ¿Dónde estaba el hermano mayor? ¿Dónde estaba José Antonio Fernández Pues mira, Cabrero? José Antonio Fernández Cabrero estuvo toda la noche Del viernes. Del viernes, efectivamente. Acabarían muy tarde con todo el tema de la Virgen y el hombre se fue a su casa. Y si es verdad que durante esa mañana y mediodía no estuvo presente. No se sabe dónde estaba. No, estaba en su casa. Es verdad que hay que entender las circunstancias por las que ha pasado José Antonio, lo que se le ha unido al hombre en todo este lío, también el tema de su mujer, y durante ese tiempo... ¿Y cuándo vuelve a aparecer? José Antonio, pues en cuanto ya a principio de la tarde, una vez ya que se queda, que se cierra la basílica, y nuevamente Esteban empieza a estar otra vez delante de la Virgen. Bien, seguimos avanzando, ¿vale? Estamos llegando ya al final de estos hechos. Leyendo tu carta de dimisión, quería parafrasear y compartir contigo unas declaraciones en las que afirmas literalmente que estás convencido de que hay circunstancias que no entiendes ni compartes. ¿A qué te refieres? ¿A qué decisiones te refieres? Hombre, para mí hay algo clave, Curro, que creo que nos faltó, y lo asumo también. Yo creo que nos faltó, no sé, yo creo que hay que pedir perdón desde primera hora. Humildad, o sea, que no sé, cada uno es su forma de ser, no entiendo... ¿El qué? ¿Qué no entiendes? Eso es lo que... Que cada uno entiende la forma, cada cosa de una forma. Mi forma de ser, que no digo que yo esté en lo cierto. Yo pedía perdón, o sea, cuando y desde aquí te quiero decir una cosa, Curro, que quiero dejar claro. Quiero agradecer a la Hermandad de la Macarena, a los hermanos de la Macarena, el comportamiento que han tenido en todo este proceso. O sea, no puedo, en el momento que alguien me dice, es que hay que ver... No, yo no puedo tener ni una queja. Al revés, lo único que puedo hacer es agradecer a los hermanos con el temple, con la educación y el sentido de responsabilidad que por lo menos conmigo, y creo que con la mayoría de los miembros de Junta, por lo menos conmigo seguro, yo no he tenido un mal detalle, no he tenido un mal gesto, no he tenido... Oye, he visto gente que me ha saludado o han dicho, vaya tela, porque es normal, si es que es normal, si yo me pusiera en su pellejo, que muchas veces decimos, oye, ¿los hermanos empatizarán algo con la Junta? Pues claro que empatizarán, pero nosotros también tenemos que empatizar con los hermanos. Y entonces yo en ningún momento he sentido acritud, en ningún momento un mal gesto de educación, nada, y eso se lo quiero agradecer a los hermanos. Y creo que a nosotros, en general, nos faltó pedir perdón, señores, perdonar, a ver esto cómo tiramos para adelante ahora, perdón. Y creo que nos faltó, yo por lo menos sentía esa necesidad. ¿Tú lloraste esos días, sobre todo aquel sábado? No, yo soy persona dura para llorar, Curro. Sí ha habido momentos en los que la verdad, yo lo que he tenido la sensación, y sigo teniéndola un poco, que lo que espero ya ver la Virgen en el camarín, yo lo que tenía la sensación, cuando me despertaba por la mañana, de decir, ha pasado de verdad. Yo pensaba todos los días que era una pesadilla, que era un mal sueño, y cuando me despertaba seguía... Mira, recuerdo un momento que yo viví con la Virgen de la Esperanza, que fue el último día de veneración. Yo iba a ir a las 6, pero ella quiso que yo llegara allí al cierre del acto. Y tú sabes lo que pasa cuando termina el acto, ¿verdad? Pasa un tiempo, aparecéis todos, y la Virgen pues se va del presbiterio, Sí. ¿verdad? Y yo me fijé especialmente en ti, que te acercaste a la Virgen en aquel momento que hablaste con ella.
porque tengo ese instante grabado cuando están todos en la nave lateral, Pero acababa una veneración... Tú te acercas la veneración posterior a los días de restauración. Aquel martes la Virgen, la Virgen aparece en veneración el domingo, está el domingo, el lunes, el martes arriba, termina. ¿No? Eso es. Y a eso de las 11, pues ya los miembros de Junta aparecen, como es habitual, para llevarse a la imagen. Pero tú te acercas. Bueno. En esos días, ¿qué hablaste con ella? ¿Y ella qué te dijo? Curro, yo te lo vuelvo a decir. Yo todavía interiormente tengo la sensación de haberle fallado a la Virgen. Y a la hermandad, o sea, yo no podía faltar, y vuelvo a repetirlo claramente, yo teniente hermano mayor de la Macarena, ¿cómo no estoy el día que se restaura al culto de la Virgen de la Esperanza? A lo mejor, no sé, y a lo mejor en ese momento pues me acerqué a ella pidiéndole perdón, que estando yo no hubiera cambiado nada, lo repito, no hubiera cambiado absolutamente nada, y demasiado los miembros de Junta que estuvieron esa noche, que por lo menos estuvieron, lo repito, estuvieron, yo no estuve. Sí. Y te honra todo, lo que tú me estás contando. No, sí, y ahora llegaremos, te honra todo, te honra tus disculpas, tu transparencia, te honra tu humanidad, te honra. Y yo te lo digo, y lo dije en aquel momento y lo repito, te honra ser fiel a tus valores, te honra. Sí, pero que no es como uno siente las cosas, y entonces... Y es verdad que pues, a lo mejor fue el momento en el que yo decía a la Virgen, y sobre todo la confianza de que va a volver, y después hay algo que es un poco una contradicción, pero ojalá no lo hubiera vivido, pero después ha habido cosas cuando fuimos con la Virgen al IAPH y esa noche, ese día entero allí con la Virgen, te das cuenta que es mucho, es muy fuerte. Muy fuerte. Y en ese momento yo ya me quedo tranquilo, me empiezo a quedarme tranquilo. Cuando vamos al IAPH, cuando hablo con Pedro Manzano, cuando... Sí, pero tú estás en el IAPH y la Virgen también está allí. Es que hay veces que nos abstraemos y no somos conscientes de que la Macarena estuvo en el IAPH y tú la viste allí. Sí, claro. ¿Tú qué dices? Que es algo muy fuerte, ¿no? Claro. Sí, no. Y puedes hablar con la gente del IAPH, con los técnicos. Allí se vivieron momentos. Ahí es donde nuevamente la Virgen de la Esperanza te vuelve a demostrar su grandeza. Claro, que sin estar ella del todo, con una batita blanca, con un trajecito blanco, cuando se abrió el cajón allí, era impresionante. Bueno, yo sinceramente, Curro, creo que la mejor, el resumen, que ojalá no hubiera existido, pero que la carta que escribe el fotógrafo del IAPH, yo creo que esa persona toca dos o tres cosas y dice dos o tres cosas que son, oye, que ojalá, vuelvo a repetirlo, ojalá no lo hubiéramos vivido, el peaje que ha tenido que pasar la hermandad, porque al final yo me ha tocado igual, yo siempre digo lo mismo, oye, igual que estamos para lo bueno, estamos para lo malo. Yo he vivido cosas muy fuertes gracias a ser oficial de Junta de la Macarena, pues en el peaje va lo malo, que lo malo ha sido muy malo, claro, lo peor. Dejando atrás este proceso, ¿vale? Y entrando ya en los últimos meses, tú reconocías hace unos meses que había ciertos oficiales de Junta que estaban en aquellos días, en aquellas semanas, más pendientes de las elecciones que de la Virgen. Bueno, sí, o por lo menos esa fue mi impresión. Yo no puedo decir que estuviera en lo cierto, Curro, pero si rebobinara la película, volvería a decirlo y volvería a tomar la misma decisión. Cuéntame. Yo en ningún momento me he arrepentido de dimitir de Junta de Gobierno y en ningún momento me he arrepentido de retirar mi candidatura. Yo entendía que eran algo que tenía que ir unido y que sobre todo que era el camino que yo tenía que seguir. Y sí es verdad que hay un momento en el que yo, por lo menos yo percibo que ya estamos en el camino. El IAPH, bueno, Pedro Manzano estuvo viendo a la Virgen ya y yo hay momentos en los que percibo que hay algún oficial de Junta, compañero mío, que lo respeto como persona, pero que veo que están, o que a mí me da la sensación que están pensando más en las elecciones que en la Virgen. Y entonces yo en ese momento entiendo que de la mejor forma que yo puedo ayudar es retirando mi candidatura. ¿Por qué? Porque entiendo que, señores, aquí yo soy candidato, yo me voy y ahora lo único, la Virgen. Para que no pensemos que aquí estamos intentando... ¿Por qué? Porque para mí había una persona que era de mi máxima confianza, que es la persona con la que yo gracias a Dios tengo una relación magnífica con todos mis compañeros de Junta. A nivel personal, sí es verdad que a nivel de entender la hermandad, hay algunos con los que están más cerca y otros con los que no.
Entonces para mí había una persona clave en todo lo que yo había vivido y quería que fuera clave en el futuro conmigo, que era Fernando García Rivero. Y yo, Fernando García Rivero, quería que fuera la persona un poco que estuviera en el día a día absoluto de este proceso. ¿Por qué? Porque había estudiado Bellas Artes, porque tenía buena relación con Pedro Manzano, y entonces cuando yo veo que yo propongo eso, pues noto que como si, claro, como tú lo llevas de teniente, entonces en aquel momento digo, a mí esto no me merece la pena. Yo porque entiendo... Es decir, uno de los motivos de tu dimisión es porque tú ves que hay otros miembros de Junta que están pensando en las elecciones y tú, para destensar el clima y para evitar generar conflictos mayores, te retiras, ¿no? Más o menos. Sí. Creo que yo, sinceramente, no sé si acerté o no, pero creo que yo creía que quitándome yo de en medio y retirando mi candidatura, pues la focalización sería más en la Virgen, que es lo que yo he sentido, que a lo mejor hay otra persona que la ha visto de otra forma distinta, pero claro, yo tengo que actuar según lo que yo creo. Varias preguntas, porque aquí se abre un abanico, ¿no? Cuando tú te refieres a que hay varios oficiales de Junta que están más pendientes de las elecciones que de la Virgen, ¿son algunos de los que a día de hoy se presentan? Hombre, evidentemente sí, no lo puedo negar. Evidentemente sí, claro. Pero bueno, que tampoco con esto quiero... Yo creo que esto, Curro, yo si analizo esto debe ser como cuando hay una tragedia muy gorda en una familia. Se muere un hijo y el padre actúa de una forma, la madre de otra. Nosotros hemos estado bajo un estado de shock, de pena, y ahí cada uno, oye, yo no le puedo, yo eso no se lo puedo recriminar a estos compañeros porque a lo mejor ellos no lo hicieron con esa intención, pero a mí me dio esa sensación, y si a mí me da esa sensación, yo la forma mía de actuar era esa. ¿Tú entiendes que los 15 miembros de Junta estáis deslegitimados para presentaros a estas elecciones? Bajo mi forma de pensar, sí. Te lo digo de verdad. O sea, no puedo decir otra cosa. Si yo dijera, no, hombre, no, oye, es que si yo he tomado la decisión de hacerlo es porque creo que es el camino que habría que tomar. Vale. Y yo hay una cosa que quiero también dejar claro, porque he escuchado unos comentarios. Para mí era un honor, una gran ilusión ser hermano mayor de la Macarena, en caso de que en el 30 de noviembre los hermanos en votación hubieran decidido que yo era la persona. O sea, para mí era algo... Es que este domingo podría ser hermano mayor de la Macarena. Bueno, pero yo estoy convencido que la Virgen no ha querido. Esa es otra pregunta. ¿Por qué crees que la Virgen no ha querido que...? Por lo que sea, Curro. Cuando ha pasado tantas cosas hay que asumirlo. O sea, si es que... Yo creo que la Virgen no ha querido que yo sea hermano mayor y en el fondo tampoco me siento yo tan importante para que la Virgen decida si yo voy a ser hermano mayor o no. Fíjate, pero sí es verdad que las circunstancias hacen que tú digas, oye, pues aquí está pasando. ¿Qué pasa? Que para mí era una gran ilusión, para mí era una gran satisfacción en caso de que los hermanos me eligieran. Pero también entiendo que tampoco las cosas... Mira, a mí me dijeron una frase que me gustó mucho. Hablando un día con alguien, contándole un poco, me dijo, mira, Eduardo, esto es como en el tema militar. El poder ni se busca ni se rehúye. Yo de verdad, y quien me conozca y haya convivido conmigo como miembro de Junta, creo que lo puedo decir, en ningún momento he buscado ser un posible hermano mayor de la Macarena, ni fue algo que yo... Claro, esa es otra pregunta. ¿Cuándo tú te planteas ser hermano mayor o presentarte a las elecciones? ¿No? Porque yo creo que tú creo que no eres una persona con aspiraciones a largo plazo, creo, o no me das esa sensación. No, Curro, yo... ¿Cuándo claro, tú que sí es verdad que quiero aprovechar... ¿Crees que esa posibilidad es viable? Quiero aprovechar también porque sé que ha habido comentarios de Eduardo, oye, evidentemente, cuando yo me reúno con Cabrero y le digo, oye, José Antonio, yo tiro para adelante de teniente hermano mayor, para adelante, voy contigo, ser hermano mayor, yo no me lo planteo ahora mismo. Porque creo que es lo normal. O sea, es que si yo... Mi forma de ser... Yo creo que eso no se busca, en mi opinión. Claro, eso llega y la Virgen te lo dirá. Pero si yo le digo al hermano mayor, José Antonio, yo voy contigo de teniente y dentro de 4 años voy a ser hermano mayor. Lo siguiente que hago, saco una pistola y le pego un tiro en la cabeza, ¿no? Y yo soy aquí ya... Yo qué sé qué va a pasar dentro de 4 años. Y sobre todo, yo creo que para dar un paso a ser hermano mayor de cualquier hermandad, pero por supuesto la Macarena, tú tienes que sentir el cariño de los hermanos, el que te lo digan, el que tus compañeros de Junta... Oye, yo eso lo sentía. Y no lo sentía solo a lo mejor la hermandad en el día a día, sino a lo mejor en cualquier sitio me sacaban el tema. Oye, y entonces yo ahí fui viendo, oye, que había gente que me veía,
que... Como tus compañeros de junta, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bien. Mis compañeros de junta, los compañeros de junta con los que yo sentía una afinidad a la forma de entender la hermandad, pues yo los veía que Eduardo, ¿ahora qué pasa? Que también eso es algo que tienes que ir valorarlo, madurándolo, oye, es que es un paso muy, muy importante. Y en aquel momento, pues yo, a 4 años vista, ¿yo quién soy para decirle al hermano mayor y yo voy a ser el próximo hermano mayor de la Macarena? No es mi forma de entender las cosas. Bien. Pero lo cierto es que hasta el mes de junio, oficialmente, de la Junta de Cabreros salieron 2 candidaturas, la de José Luis Notario y la tuya. ¿Por qué no hubo forma de que 2 miembros de Junta se pusieran de acuerdo para estar en una misma candidatura, en un mismo proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué eso no salió? Bueno, Curro, yo creo que hay algo que para mí es importante en la vida, es clave. Me hablas de José Luis Notario. Yo con José Luis Notario es una persona con la que a nivel personal no tengo problema ninguno. O sea, además hemos tenido una relación totalmente cordial. Yo a José Luis lo conozco de toda la vida. Es una persona, la familia la conozco. Fíjate, su hermana Cristina casada con Íñigo León, íntimo amigo mío, íntima amiga de mujer. Pero sí es verdad que igual que tú, cuando vas andando, vas viendo gente que son más afines a ti y menos, yo creo sinceramente que José Luis Notario y yo en la Hermandad de la Macarena estamos en los extremos. Y así se lo he dicho a él, o sea que yo no voy a decir nada que no lo he hablado yo con José Luis. No hay ninguna afinidad ni cercanía. Que en un momento dado, cuando él, porque es él el que a mí me llama un día, en mayo del 24, faltando 1 año y 6 meses para las elecciones, a mí me llama, soy notario un día y me dice, Eduardo, me quiero tomar un café contigo, y me tomo un café con él. Y en ese café José Luis me dice, oye, Eduardo, que quiero que sepas que me voy a presentar hermano mayor de la Macarena. Oye, José Luis, pues, estás en tu derecho, como 14.000 o 15.000 hermanos más, o sea, fíjate tú los que están en derecho a presentarse hermano mayor de la Macarena. Es verdad que le dije, oye, José Luis, lo que pasa es que a 1 año y 6 meses me parece que, pero bueno, si es tu decisión, yo entiendo tu decisión. Y él ya sabe te agradezco, ahí que tú también... No, un momento. Vale. Te agradezco que me lo digas con esta claridad, pero quiero que sepas también que yo no había hablado nada de este tema, pero que yo también, la idea mía es presentarme. Pero bueno, no es la primera ni la última vez que va a pasar en la hermandad. Quiero que lo sepas. Y esa fue la primera vez que se habló de ese tema. Sí es verdad que yo, Curro, cuando me levanto de esa reunión, yo llamo a José Luis y le pregunto, oye, José Luis, perdona, ¿el hermano mayor sabe algo de esto? Y José Luis me dijo que no, que él no había hablado con el hermano mayor. Entonces le digo, José Luis, yo tengo que llamar y decírselo. Entre otras cosas porque a la primera persona que yo creo que le debo decir que me voy a presentar hermano mayor es al hermano mayor. Y por circunstancias te lo he tenido que decir ante a ti, lo cual no entra dentro de mi forma de ver las cosas. Entonces yo llamo a José Antonio Fernández Cabrero y digo, oye, José Antonio, que sepas que ha pasado esto, que me ha llamado José Luis, oye, de forma totalmente cordial. Nos hemos tomado un café y me ha dicho su intención de presentarse. Y yo le he dicho que mi intención también es presentarme. Quiero que lo sepas por mí. Bien. Llegando ya al final de este proceso, te doy mi opinión y así lo hago. Entiendo a los que nos dimitieron para seguir al frente del barco, pero te entiendo perfectamente. No solo te entiendo, sino creo que es un ejemplo positivo en este mundo cofrade con tantas carencias. Yo no sé si tú eres cofrade o macareno y cofrade, o las dos cosas, o solo una. Yo creo que eres más macareno que cofrade. Creo. No, pero también me considero un cofrade, ¿eh? Bien, pero en referencia y en alusión a los cofrades, creo que tu ejemplo nos ha servido. Tu ejemplo de honestidad, tu ejemplo de responsabilidad, tu ejemplo de decir, yo quería presentarme a hermano mayor, mi abuelo lo fue, en el último año fue mi aspiración, mi sueño, mi ilusión, y yo renuncio por los macarenos, por la Virgen y por mi dignidad a ser hermano mayor. Por tanto, yo hoy, de nuevo, ya lo hice públicamente y aquí lo hago, quiero darte las gracias por ser fiel a tus principios, a tus valores y a tu apellido. Sí, Curro. Por tanto, yo creo que también está bien que en este oasis de malas decisiones se ensalcen algunas que creo que fueron positivas. Y creo que hay lecciones y aprendizajes como tu testimonio que también es bueno que lo sepamos y que aprendamos. Porque hay que verse en esa situación, ver cómo maniobrar y, en este caso, despedirse de ser miembro de junta, teniente y, por ende, hermano mayor. Así que, de mí a ti, gracias. Te lo agradezco, Curro. Te lo agradezco, pero
pero que en ningún momento lo hice con la intención de, sino porque era por tus valores, ¿no? Sí, porque al tú, final yo te he preguntado, ¿tu apellido te pesa? Tú no tienes cualquier apellido. Sí, sí, es verdad que al final, cuando uno se acuesta con la conciencia tranquila, creo que eso es muy importante, ¿no? Claro. Igual que te digo que habrá actuaciones ejemplares de otros hermanos dentro también de la Junta de Gobierno que a lo mejor no van a tener la visibilidad mía y que también han sido igual o más importantes que la mía. Lo cierto es que hay 2 miembros de Junta que dimitieron, pero a día de hoy siguen en sus respectivos cargos. Esas decisiones la gente no las entiende, no las comprende, a lo mejor falta información. No sé si tú nos podrías aclarar por qué estos dos yo te digo, siguen quizás falte información, quizás falte exactamente. Ahora, te lo digo como hermano de la Macarena, y como miembro de Junta en aquellos momentos, yo, la verdad, a mí me daba mucha tranquilidad que Miguel Ángel Fernández Almagro estuviera en los momentos complicados que vivimos. Que habrá gente que diga, bueno, pero si había dimitido. Y Enrique, oye, cuando fuimos al EAPH, yo creo que en esos momentos hay que pensar solo y exclusivamente, en todos los momentos, pero en eso más, en el bien de la hermandad. Y para el bien de la hermandad, ellos dimiten, pero... pero no. Sí, dimiten, pero dicen, oye, pero queremos estar en el proceso de dar la cara en el Cabildo, que también tenía su trago. Oye, yo no le puedo recriminar nada a estos dos compañeros de Junta. Varias cuestiones. Al revés. Al inicio de tu intervención decías que el diablo entró en este proceso. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque al final... ¿Y de qué forma apareció? Apareció, se fue metiendo en esa noche, el diablo está ahí. Es que cuando oímos hablar a un sacerdote, a los curas, las homilías que escuchamos, y en un momento de esto lo queremos dominar todo, aquí el diablo entró, estoy convencido, estuvo por ahí, porque pasaron cosas que no fueron normales. Estoy convencido. ¿Qué queda por contar de todo aquello que no fue normal, como tú dices? No, yo creo que tampoco queda nada más que contar. ¿Qué me gustaría a mí que se contara? Pues que la Virgen sale al culto de una forma extraordinaria, como va a salir, si Dios quiera. Yo tengo plena confianza en Pedro Manzano, en el IAPH, además yo con Pedro sigo hablando de vez en cuando, sin querer meterme en un terreno que no es el mío, porque yo ya soy un hermano de calle normal, yo no pinto nada en querer estar ahí pendiente de la restauración, estoy pendiente como cualquier macareno. Y cuando hablo con Pedro Manzano, pues me transmite mucha confianza. Y en referencia a tu dimisión, ¿Cabrero te permite dimitir a la primera? Sí. Sí. Bueno, hay una conversación por teléfono en la que, oye, Eduardo, piénsatelo bien, José Antonio, a mí esto ya no, porque me está arrastrando también a nivel personal, yo lo estoy pasando muy mal y mi forma de actuar es esta, que no es que es lo que hubiera hecho y si rebobino la película lo vuelvo a hacer, vamos. ¿Y tus miembros de Junta cómo se enteran, cómo reciben la noticia? Porque fue la primera dimisión, ¿no? Sí, yo entrego una carta escrita a mano letra, porque yo soy el más torpe del mundo para las nuevas tecnologías, y yo me pongo delante de un folio, escribo una carta a boli que la entrego en la hermandad, porque no consigo hablar con José Antonio en esa mañana, y yo me iba de viaje para Pamplona, era justo la fecha que yo salía de viaje para Pamplona, y mando al grupo de la Junta, mando un WhatsApp en el que digo que tomo la decisión irrevocable, oye, que es mi decisión, que creo que me la tienen que respetar. Y en estos 7 años de oficial de Junta, más que preguntarte de qué te arrepientes, porque creo que ha quedado claro, ¿qué has aprendido? Uf, ¿Cuál es la lección más muchísimo importante curro. que has aprendido? Cuéntame. Pues mira, lo primero que he aprendido, te digo que a mí en el fondo la Hermandad de la Macarena lo que me ha dado una cura de humildad muy grande. Porque yo, cuando a mí me llamó José Antonio Fernández Cabrero para ser miembro de su candidatura, al cual le estaré agradecido de por vida, pues hombre, yo dije que sí por un tema familiar, por un tema que lo hablé con mis tíos, oye, Eduardo, es bonito, pero yo nunca podía pensar que la Hermandad de la Macarena era tan grande. Ni que la Virgen era tan grande, ni que los hermanos de la Macarena eran tan grandes. A mí esta hermandad nuestra, a mí me ha sorprendido, me ha pasado por encima. Y yo de verdad te digo que yo que pensaba que había vivido cosas importantes como torero, porque es verdad, es una profesión en la que he vivido cosas importantes, he vivido momentos bonitos, dices tú, Dios mío, qué grande es esto. Qué grande es esto, qué cosas tan bonitas te regala la Virgen,
y una cura de humildad. A mí, yo no sabía, y esto lo he aprendido con la hermandad, con mis compañeros de junta, con los hermanos macarenos con los que he ido hablando, y me da pena porque tengo la sensación que después de 7 años me han faltado conversaciones. Yo creo que en las hermandades hoy día, Curro, estamos a lo mejor tan pendientes de muchas cosas. Yo, por ejemplo, tuve una charla un día tomándome un aperitivo en su casa con Manolo García, que a mí me alimentó Manolo García. Guillermo Orellana, con el que también a raíz de todo esto he tenido conversaciones, Juan Ruiz Cárdenas. Es que yo, una de las cosas que echo de menos es que hablemos más con estos tipos de hermanos, con armados antiguos. Y que escuchemos, ¿no? Y que escuchemos. Es que yo como torero, ¿tú sabes lo que me pasa? Que cuando estoy con un torero antiguo, un torero mayor que yo, y puedo hablar con él de toro, digo, Dios mío, esto hay que aprovecharlo. Y creo que yo, en el día a día de la hermandad, me ha faltado estar más cerca de esos hermanos, que son los que de verdad te pueden transmitir lo que es la hermandad de la Macarena. ¿Estás a tiempo? Hombre, sí, yo te digo una cosa, Curro, yo evidentemente soy un hermano más, pero tengo claro que voy a seguir viviendo la hermandad cada vez que pueda y estar cerca de los hermanos y bueno. Pero fíjate a qué nivel fuiste un hermano más, que pasaste en horas de ser teniente hermano mayor, de tomar decisiones, de estar al lado de la Virgen, a esperar como un hermano más en la cola de aquel cabildo extraordinario. Esta foto, fíjate, está tomada con un móvil, no tiene mucha calidad, pero dice mucho de ti, creo que para bien y positivamente, ¿no? Del todo al... Bueno, pero es que yo sinceramente, Curro, pienso que todos los hermanos somos igual de importantes, ¿no? Incluso un hermano de calle es más importante que un oficial de junta, porque el oficial de junta está viviendo cosas, el que tiene, el hermano de calle, el hermano, y es verdad que yo fui al cabildo, que aguanté esa cola como cualquier hermano y que estuve en el cabildo, que fue un cabildo que no fue agradable, pero que volvió otra vez a demostrar que el hermano macareno tiene un temple y una educación y un saber estar que en los momentos clave vuelve a relucir. Lo cierto es que ya estamos en noviembre, han pasado muchos meses y a día de hoy, el domingo tenemos las elecciones. Sí es cierto que tú no te presentas, pero públicamente, ¿quién crees que debe ser el idóneo hermano mayor para gestionar la corporación de la hermandad en los próximos años, ¿no? Según tu experiencia, sí, tu criterio, tus valores, si tú tuvieras que decirme un nombre al que apoyas o un hombre con el que estés de acuerdo, ¿quién crees que debe ser el futuro hermano mayor y por qué? Yo en esto soy claro, Curro, porque creo que tenemos que ser claros. Yo noto muchas veces en las hermandades eso, ¿no? No me voy a señalar porque si es que hay que tener la libertad de decir lo que tú piensas independientemente de lo que pueda pasar en el futuro, cuando tú no esperas nada a cambio, porque en las hermandades no hay que esperar nada a cambio. Y hay que servir, no servirse. Sí, exacto. Oye, total obsesión por servir e intentar tomar las decisiones lo mejor posible para la hermandad. Después te equivocarás o acertarás, pero el objetivo tiene que ser. En mi caso, a mí me daría mucha alegría y mucha tranquilidad que Pedro Ignacio García, Pedro García, fuera el hermano mayor elegido, respetando totalmente a los otros dos candidatos, porque yo respeto absoluto, porque son hermanos míos y dan un paso de compromiso, oye, al final ser hermano mayor de la Macarena es un paso que tiene que ser y pesar mucho. Lo respeto a los dos, pero creo que Pedro, por lo que lo he hablado con él, por lo que lo conozco, por lo que hablo con su hermano Fernando, la idea de hermandad de Pedro creo que va muy en consonancia. Cuéntame, motivos, ¿no? ¿Por qué, más allá de lo personal, ¿no? Pero yo creo que estos son proyectos, cuéntame, claro. ¿Por qué Pedro Ignacio crees que debe ser el... Yo le veo ese camino de naturalidad, de normalidad, de humildad, de auténtica idea de mirar por la hermandad y sobre todo creo que hay algo que es muy importante, que Pedro en ningún momento se ha planteado o ha luchado por ser hermano mayor de la Macarena. Las circunstancias le han llevado de responsabilidad, es verdad, y yo estuve con él en Pamplona, justo yo dimitido, estuvimos juntos en Pamplona, en San Fermín, y claro, hablando, yo no sé lo que quería decir, pero digo, pero es que cuando tú piensas estas cosas, es que a lo mejor lo que tienes que hacer es tirar para adelante. Y creo que también hay una cosa que evidentemente me influye mucho. Mi hermano Sancho va con Pedro
yo sé cómo es mi hermano Sancho, ¿no? Sé lo que quiere la hermandad Sancho, igual que la queremos todos en mi casa. Y si Pedro, tengo confianza en Pedro y en la mayoría o casi toda la junta, la candidatura que presenta Pedro, imagínate en mi hermano, ¿no? Lo cierto es que tú llevabas una junta completamente diferente a la de Pedro Ignacio. Tú llevabas también a varios oficiales que actualmente están en la actual Junta de Gobierno. Sí. Él lleva otra junta, pero yo te pregunto, ¿no? ¿Es el mismo grupo? ¿Tenéis ideas similares? ¿Él ocupa un poquito el vacío que tú dejaste? Cuéntame cómo ha sido esa transición o esos dos modelos. Sí, no, evidentemente es la línea. Pero te repito, mira, Curro, yo cuando empecé a estar en las juntas de gobierno de la Hermandad de la Macarena, a lo largo, hay 14 personas y tú cuando llevas 4 o 5 meses o 6 meses empiezas a ver los que tú estás en consonancia con ellos. Que no quiere decir que los otros sean peores, ni que yo sea mejor, pero que hay una idea de hermandad y yo esa idea de hermandad coincido muchas veces. Que habrá momentos en los que no estemos de acuerdo, oye, pero sí es verdad que tú empiezas a ver la línea que vuelvo a repetir, que no, a lo mejor no es la línea acertada, pero es la que yo creo. Y yo creo en esa línea, y esa línea estoy convencido, porque lo he hablado, y sé que es la línea que Pedro tiene en la cabeza. Oye, pero en ningún momento se trata de yo no estoy, el vacío lo tienes que ocupar tú. No, sí es verdad que a mí, hombre, había gente que me daba muchísima confianza en mi candidatura, porque he sido compañero de ellos de junta y sé lo que quiere. Bueno, pero también yo creo que en honor a la verdad hay que decir que Pedro se ha rodeado de un muy buen equipo. Hombre, yo no voy a determinar si tu equipo era mejor que el de él o viceversa, pero es cierto y objetivamente hay varios apellidos dentro y fuera de la candidatura que se ha rodeado de un buen equipo, que yo creo que es muy importante. Yo, por ejemplo, aquí me rodeo, intento rodearme de los mejores. Yo no voy a determinar quiénes son los mejores, pero lo cierto es que hay varios oficiales que van en esa junta. Tú has citado a tu hermano y creo que hay otros, como el propio Carrasquilla, que creo que tienen, o el propio Fernando Vázquez, creo que tienen muchísima experiencia, mucho conocimiento, templanza, y yo creo que es cierto y en honor a la verdad hay que reconocer que Pedro Ignacio, como los otros compañeros, también lleva un equipo muy bueno y muy multidisciplinar y muy plural. Curro, yo por eso, lo que tú has dicho, yo creo que en la vida cuando uno va a dar un paso, y más, estando en la Hermandad de la Macarena por medio, hay que intentar ir con los mejores y con los que tú confíes. Bien, pues ahora sí, vamos llegando al final de esta entrevista. Ha sido un honor, muchísimas gracias. El honor mío, Curro, de estar aquí. No, yo creo que es la primera vez y posiblemente sea la última vez que voy a estar en un programa tan cofrade, tanto tiempo hablando de cofradía. Pues te lo agradezco, espero que hayas estado cómodo, que hayas podido explicarte, que los macarenos te hayan escuchado, que también le hayas dado tu versión, porque yo creo que todos los macarenos merecen saber qué ocurrió durante aquellos días, también conocerte un poquito más a fondo. Tenemos un final muy bonito, pero antes yo también quiero agradecerte pues tu compromiso con nuestros amigos de The Implant. ¿Por qué? Porque The Implant es nuestra clínica dental y facial que patrocina este espacio, esta entrevista, este programa. ¿Y por qué te lo digo? Porque estamos llegando al final de noviembre. Ayer era el último miércoles de noviembre, pero como hoy jueves tenemos también programa, pues todavía estás a tiempo de aprovechar el 15% de descuento que te ofrecen nuestros compañeros de The Implant en tus próximos implante, de ahí el nombre de The Implant. A partir del 1 de diciembre pues será otra la oferta que nos llegue, pero ahora hasta final de mes, hasta el próximo 30, pues tenemos un 15% de descuento en nuestros próximos implantes, en The Implant. Así que el cepillo te lo regalo al final de este programa. Curro, y aprovecho, espero que dentro de poco en 101 Televisión haya programa taurino. Oye, pues te recojo el guante, ¿eh? Te recojo el guante porque yo creo que se puede hacer un proyecto interesante y bonito. Yo ojalá, lo llevo, pero y además te lo voy a reconocer, yo lo llevo pidiendo desde que entré aquí. Y no es hojana, ¿eh? Te lo prometo. Y yo no soy el más taurino, pero entiendo que en la programación cultural de esta televisión es necesario darle... Desde aquí lo pido en la propia casa. Claro que sí, pues ojalá, Dios te escuche. Por cierto, llegamos ahora sí al final. Yo me despido, tú vas a cerrar este programa, me despido a la audiencia, como siempre les digo, teniendo la amabilidad de ser felices. Siempre les digo también que tengan siempre la esperanza, hoy un poquito más Macarena, que nos emplazamos a este domingo 30 de noviembre, a partir de las 9:30 de la noche, con la retransmisión en directo de las elecciones de la Hermandad de la Macarena, donde confluirán los tres candidatos, José Luis Notario, Pedro Ignacio García Rivero y Fernando Fernández Cabezuelo. Estaremos desde las 9:30 de la noche, vamos a empezar media horita antes,
hasta que se conozcan los resultados y hablemos con el próximo hermano mayor. Además, en esta mesa de plató van a estar muchísimos compañeros, los de esta casa y los de fuera. Vamos a tener a periodistas, analistas políticos, a sociólogos, a antropólogos y a todo tipo de perfiles y registros que puedan aportar luz e información a ese proceso que vamos a contar, y sobre todo estaremos invitados a estar aquí con muchos macarenos que se sentarán en esta mesa el domingo para comentar todo lo que suceda, además de nuestro compañero Alberto Romera, que estará a pie de arco para narrar la última hora de las que serán posiblemente las elecciones más multitudinarias y decisivas en los últimos años. Creo además que haremos historia juntos, tú y yo, porque será la primera vez que una televisión local retransmita los comicios de una corporación. Y ahora sí, llegamos al final, tú vas a despedir este programa y quiero cogerte la primera foto, ¿vale? Esta primera foto. Hemos empezado con ella, con un azulejo, y yo quiero terminar con otro azulejo de ella. Fíjate, ¿no? La distancia temporal que hay entre este azulejo y este, ¿no? Sí, el Eduardo... Para marcarlas las dos juntos. Fíjate, pues te las voy a regalar. El Eduardo que vio por primera vez este azulejo y el Eduardo que vio este, ¿no? Hay una diferencia de varios meses, sí, pero en esos meses han sucedido muchas cosas. Este azulejo es del mes de julio y este del mes de noviembre. Así es. Para terminar esta historia, yo creo que merecemos concluir esta charla con lo que te sucedió en Pamplona días después de todo lo que tú has relatado. Sí. La pena que no me acuerdo del pueblo, Curro. No me acuerdo cómo se llama el pueblo. Eso es lo de pero menos. lo buscaremos. Sí, Pues, es verdad que yo... Cuéntame tranquilamente qué pasó para que yo haya decidido que ese sea el final de esta entrevista. Bueno, yo dimito como... Me parece que era a principios de julio, 4 o 5 de julio. Y ¿por qué? Porque me iba para Pamplona también ya para los Sanfermines. Y yo me iba a Pamplona pues casi 5 o 6 días a comentar con televisión, con Juan Toro, la retransmisión de las corridas de toros. Y estando en Pamplona le digo yo, es verdad, eran momentos como todos los macarenos en los que yo estaba triste, estaba la sensación de pena, ¿no? Y me acuerdo que le dije a Carmen, mi mujer, oye, vamos a quitarnos un día en medio de Pamplona, de no estar en los toros, en San Fermín, en el lío de la fiesta, y vámonos a echar un día por ahí a un pueblo, y nos hablaron de un pueblo de Pamplona donde había unos ríos para bañarse, unas pozas. Venía mi hija Adela también, y mi hija Rocío, creo, y entonces dijimos, oye, pues hoy nos quitamos de en medio de Pamplona, y me voy a un pueblo que me hablan, a 70-80 kilómetros de Pamplona, y cuando entro en el pueblo, en la farmacia del pueblo, aparece este azulejo de la Virgen. En el momento que yo, hombre, como todos los macarenos, pues, era un momento muy difícil, y de repente llegas a un pueblo de Navarra, y ves el azulejo de la Virgen, un azulejo antiguo. Y yo entré y de repente le digo a Carmen, mira quién está ahí. Y cuando vimos los azulejos, nos quedamos, digo, siempre está ella, siempre aparece. Por eso, confiemos en ella, que es la que de verdad manda, es la que de verdad lleva el timón. Los demás acompañarla, ella manda.